Pues buenos días a todo el mundo. Estamos aquí Eva y yo que soy Ciro para tener esta sesión breve, micro masterclass de introducción al curso de avances en compasión en psicoterapia y vamos a intentar que sea un rato bastante práctico dentro de no ser una clase práctica. Así que a lo mejor, Eva, te pido que des alguna opinión y si se conecta alguien más, pues también le pido que haga alguna cosita práctica. No nos extenderemos más, yo creo, de unos 30 minutos y todo lo que nos extendamos por demás, pues será más bien debido a que surja en la conversación o algo así. Entonces, sin más preámbulos, comienzo compartiendo la presentación que nos sirve de apoyo para lo que vamos a ver ahora. Bueno, el curso se titula Avances en Compasión y quizá puede ser un poco pretencioso decir que os voy a contar un avance o que os voy a ayudar a trabajar sobre un avance. Honestamente creo que sí, al menos en el sentido de que es avance todo lo que nace de una práctica reflexiva, es decir, todo lo que nace de una reflexión sobre la práctica, sobre lo que uno hace, incorporando nuevos aprendizajes, etcétera. Y en este caso, para mí han sido avances incorporar nuevos aprendizajes y reflexionar sobre ellos. De ahí, de esos momentos de reflexión y avance personal, surge el hablar de prácticas narrativo-compasivas. Prácticas quiere decir cosas que hacemos en la sesión. Y podrían ser prácticas compasivas en general, porque hacen referencia a introducir la compasión dentro del proceso terapéutico como una variable clave o muy relevante. Al hablar de prácticas narrativo-compasivas, lo que quiero subrayar ahí es que en este caso estas prácticas tienen que ver con un modo de compasión o unas experiencias de compasión en el contexto terapéutico que nacen del acto de narrar, de contar, de articular una historia. No estoy hablando de contar historias que inciten a la compasión o de historias evocadoras de la compasión, que podrían ser también prácticas narrativo-compasivas, pero estoy pensando más en las que tienen que ver con la transformación emocional dentro del paciente. Vamos a ver después que como un giro radical en la relación interna del paciente consigo mismo. Bueno, el curso es online el 17 y el 24 de noviembre, de tal manera que la primera parte es más conceptual, aunque está llena de ejercicios prácticos, la segunda sería más de aplicación y de autoaplicación. Eh, y lo que hacemos ahora no es, digamos, no resta propiamente de lo que veremos en el curso, pero sí que puede ser un buen soporte tenerlo repasado antes de hacerlo el curso propiamente. Bueno, vamos a partir de dos imágenes. Y lo que os voy a pedir, te pido a ti ahora, Eva, y os voy a pedir a quienes veáis el vídeo en diferido de esta sesión, es que intentéis chequear cuál es vuestra reacción interna, sentida corporalmente, emocional e incluso en un nivel más cognitivo, declarativo, como que se te piensa. No tanto que piensas, sino que se te piensa a ti misma sola en el momento en que intentas poner palabras a lo que ves en la imagen. Obviamente, como no estamos en una situación experimental, el orden en que aparecen las imágenes puede afectar a las respuestas, pero dando eso por sentado y no entendiendo esto como una investigación, sino como un ejercicio más pedagógico, pues nos lanzamos a ello. La imagen 2 acaba de salir y ahora vamos a ver la imagen 1. Pero antes, mira tus reacciones internas. Y en cierto modo anótalas mentalmente al menos. Vamos con la 2, con la 1. ¿Van ligadas, Ciro? No, ¿no? No. Son, digamos, la pared de ladrillo hace referencia como que podría ser el mismo sitio imaginario en el que te pasa algo con un bastón, digamos. Vale, vale.
Sí, eso está bien para futuras ocasiones que lo deje claro, aunque las he separado, pero es verdad que se pueden sentir como que hay interacción entre los dos. Claro. No, no, es, por eso son dos momentos absolutamente distintos en el mismo lugar, con un bastón, pero dos personas distintas. Mm. ¿Qué te evoca el chico de barba? Mm, no sé si como un poco como de miedo o como parece que está como enfadado. Ajá, ajá. Sí, en realidad yo le pedí aquí a ChatGPT que me generara un chico al que se le cae un bastón, pero que tampoco que estuviera especialmente enfadado. Yo creo que la noción de sorpresa ha sido más bien, le ha quedado con ese gesto feo, ¿no? Pero digo, bueno, me vale, porque al fin y al cabo es una persona que, ante la que podemos reaccionar. Quizá de un modo más sesgado, pero ahí está. ¿Te inspira algo de Mm. compasión? Mm, no especialmente. No especialmente. Quizá por vivir enfadado, a lo mejor como mucho, pero vamos con la Es como serie. te echa más la regañina, entonces es como casi más rechazo que compasión. Claro, claro, está echando la regañina y eso puede incluso activar en nosotros justo lo contrario de algún modo Claro, o bloquearnos simplemente, ¿no? Vamos con esta buena mujer. sí, esto sí. Mm. Bueno, ¿cómo has sabido que te evocaba algo parecido a compasión? Eh, pues no lo sé, como notando como la sensación de querer estar ahí con ella, ¿sabes? O querer ayudarla o querer estar presente cerca. Pero surge un movimiento como de aproximación, ¿verdad? Sí, Yo le pedí a la inteligencia artificial que el bastón se le cayera también, pero no había manera de que soltara el bastón, así que me tuve que conformar con lo que me daba. Pero bueno, ¿y si te cuento que el chico está súper enfadado porque todo el esfuerzo que ha hecho para montar una asociación de barrio para atender a chavales enganchados en las drogas, pues le han retirado una subvención por causas no justificadas y él se ha dejado la vida en ello y la mujer es la jefa de un cártel de la droga local que aguanta hasta el final de su vida manejando los hilos de... Bueno, esto quiere decir que hay pistas que incluso aunque te dijera esto, creo que se pueden sobreponer al dato cognitivo de quién merece a lo mejor más compasión de algún modo, ¿no? Porque al fin y al cabo a la mujer ahora mismo ahí no le está pasando nada en especial, quizá que está por poco equilibrio dada su edad y que a lo mejor hay algo no se siente segura al apoyar y aún así eso sigue despertando compasión. Entonces esto nos lleva a que los fenómenos de compasión, aunque tienen un elemento cognitivo en el sentido de saber cosas por la vía cortical, aún así su dominancia tiene que ver más con lo perceptivo situacional, basado en señales biológicas, muy biológicas. Cuando digo biológicas no me refiero ahora mismo simplemente a circuitería cerebral o hormonas, sino a algo que es propio de la especie, para lo que estamos preparados, para suscitar respuestas que ya están ahí en nuestro acervo como especie o que están potencialmente ahí en nuestro acervo como especie para suscitar compasión. Claro, sabiendo lo del chico, a lo mejor uno dice, pues claro, ahora lo siento en mi tripa, un poco como el decir, Francisco, lo siento, tío, vamos a ver cómo lo organizamos para recuperar la subvención. Y lo del bastón, pues es que había habido comprar un bastón para su abuela y se le ha caído al estar explicando lo de la subvención. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a hacernos algunas preguntas sobre la compasión. No todas las que se pueden hacer, ni mucho menos, sino algunas para este rato de ahora. Y la pregunta básica es la definición de compasión. ¿Qué entendemos por compasión? Entonces, no lo vamos a agotar en este momento y tampoco... El preguntarse por la definición es útil para dos cosas. Primero de todo, para pensar, porque cuando te obligas a pensar, estás exprimiendo y reorganizando las cosas que hay dentro de ti. Así que eso sí que lo haremos en el curso, pensar un poco, pero tampoco nos gastaremos en estar 1000 años pensando. Y por otro lado, es útil la definición para poder ser operativos a la hora de decidir qué queremos hacer o qué podemos hacer en varios ámbitos de intervención
Uno de ellos, el psicoterapéutico, que vamos a ver que tiene algunos matices y diferencias con otras intervenciones. Aún así, como punto de partida, vamos a apoyarnos en lo que nos dice, por ejemplo, Paul Gilbert sobre la compasión, que es el desarrollador de la terapia centrada en la compasión y un teórico sobre la compasión y además también un investigador sobre la compasión en psicoterapia. Él ofrece una explicación sobre, cuando dice la ontogenia, se refiere a cómo se constituye la capacidad y la competencia compasiva o la reactividad compasiva a lo largo del desarrollo de una persona en su vida, fundamentalmente desde las primeras etapas hasta, pues hasta que, vamos a decir, madura y luego esperemos que no lo pierda. Pero también se centra en explicar la historia evolutiva de la compasión, es decir, cuál es el origen y los mecanismos de la compasión en nuestra especie. Porque digamos que este aspecto de filogénesis va a condicionar y va a demarcar lo que podemos hacer y lo que podemos, las expectativas que podemos tener sobre lo que podemos hacer en psicoterapia. No nos podemos salir de nuestra filogénesis. Sí podemos multiplicarla o hacer cosas creativas con ella o generativas, pero nunca en contra de las dimensiones filogenéticas. Y por otro lado, esa condición filogenética eh, es la que va a interactuar con un ambiente que a veces es amenazante, lleno de, de, mm, de adversidades, de traumas, si quieres, y va a condicionar el cómo se recrea la historia de la compasión en la historia de la persona o qué opciones hay para esa ontogénesis, que es el desarrollo del ser. Esto como recordatorio de cuando estudiábamos psicología del desarrollo en la carrera, y revisa las experiencias personales, las competencias y los sistemas de apoyo fisiológico que son necesarios para que la compasión se exprese tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Bueno, pues sobre esa base define la compasión como una sensibilidad hacia el sufrimiento propio y ajeno, con el compromiso de intentar aliviarlo y prevenirlo. Intentamos aquí compromiso, no tanto como una especie de una promesa que uno hace un día en concreto, sino una sensación de sentirse como te ha pasado a ti, que querías acercarte a la señora, ¿no? Ese es como el compromiso afectivo. De hecho, si me quiero acercar, pero por algún motivo no puedo, me siento frustrado, rabioso, o si el motivo es alguna inhibición propia, puedo sentir vergüenza y llevarme también a un remordimiento culposo por no haberlo hecho. Hay otra definición muy paralela de compasión, pero que enfatiza otro aspecto, que es de un grupo de autores que han estado investigando los fenómenos de compasión y su medición y evaluación, y ellos ofrecen como una serie de rasgos que configuran una rúbrica sobre todas las maneras en que se puede valorar o evaluar el fenómeno compasivo. Y a partir de ahí, o por necesidad, pues definen la compasión para saber qué es eso que van a medir, como una respuesta emocional benévola hacia otra persona que sufre. Hasta aquí se parecería mucho a la de Gilbert. mm, pero hay una pequeña diferencia. Gilbert enfatiza la sensibilidad, es decir, que algo, como que una persona compasiva va a ser relativamente fácil activarla, y ellos enfatizan el aspecto de respuesta emocional como lo definitorio de la compasión, es decir, la reacción a esa sensibilidad. En el fondo, no es que estén en debate entre ellos, ni mucho menos. Lo utilizo para poner de relieve dos aspectos del mismo fenómeno. Una respuesta emocional benévola hacia otra persona que sufre, acompañada de la motivación de aliviar su sufrimiento, sería una manera equivalente a hablar del compromiso, y promover su bienestar. Entonces, en el caso de Gilbert, hace referencia a toda la intención que uno puede tener, como de ayudarte para que no solamente se alivie, sino que no se repita, y aquí matizan el aspecto de la promoción de que además se encuentre bien la persona. Pero yo creo que hace referencia a aspectos complementarios de que la respuesta compasiva, al menos cuando se da dentro de un vínculo o como generador de vínculos, que serían dos aspectos también dinámicos, estar dentro de un vínculo y generar vínculos, tiene esa proyección hacia el futuro. Bueno, esto lo que nos dice al menos es que es un fenómeno complejo. Complejo no quiere decir necesariamente difícil, quiere decir que tiene muchos elementos, ¿no? Y que tienen que ser atendidos.
Los modelos dominantes de compasión, o los que más se han desarrollado, asumen de manera implícita y también explícitamente que esta compasión surge de una serie de competencias discretas, es decir, de pequeñas cosas que somos capaces de hacer en relación al sufrimiento que podemos observar. Por ejemplo, algunas de estas A, B, C y D podrían ser tener una resonancia afectiva no interrumpida, sí, no interrumpir la emoción, pero a lo mejor otro elemento discreto, diferente, sería el poder sentir la experiencia del otro utilizando todo el aparataje de mi hemisferio cerebral derecho para tener una vivencia de cómo es ser el otro. Si lo quieres ver más en términos de neuronas espejo, pues también podría ser eso. Pero también otro elemento podría ser el que esté uno tenga experiencias de haber sido visto en sufrimiento y cuidado, de modo que yo pueda tener una sensación de energía hacia afuera, de que estoy dotado, de que estoy saciado suficientemente y puedo dar al otro. Claro, aquí se abre mucho el abanico de cosas a tener en cuenta para intentar explicar los fenómenos compasivos. Entonces, estas competencias discretas o elementales pueden sintetizar otras mezcladas entre sí que a su vez den lugar a la respuesta más compleja de compasión. Es decir, la compasión, aunque podamos verla como un fenómeno mm, que se nos presenta como reacción, en realidad puede que esté hecha de pequeños fenómenos que dan lugar a una síntesis emocional y a veces una síntesis emocional que se traduce en conducta. Y si no en conducta, al menos sí que está en intención. Y claro, eso a su vez puede verse facilitado o puede verse inhibido de forma diferencial. Es decir, que de algún modo podemos, por algún motivo, neutralizar eh, la reacción de neuronas espejo, por un lado, más fisiológico, o podemos neutralizar, eso lo pondríamos en A, por ejemplo, y podemos neutralizar la experiencia de haber recibido y poder dar y tener ese esquema narrativo, emocional y de comportamiento. Y si lo eliminamos, a lo mejor tenemos otros aspectos que conducirían a una respuesta compasiva, pero no termina de sintetizarse el fenómeno. Eso nos lleva también a poder ser precisos a la hora de diseñar intervenciones o de ajustarlas a lo que las personas pueden hacer y trabajar en su zona de desarrollo próximo. Esta visión evolucionista que plantea que la compasión es, por tanto, un conjunto de respuestas fisiológicas y también un conjunto de experiencias universales para las cuales tenemos un cierto equipamiento que, no obstante, ha de haber recibido el necesario estímulo y desarrollo en las primeras etapas de la vida, que surgen en situaciones en las que se produce una evaluación, dicen en general cognitiva, yo lo pongo entre comillas para quedar claro que cognitivo aquí quiere decir una forma de conocer, cognoscere, y un conocimiento no verbal de las cosas, somático. Surgen de evaluaciones, por lo tanto tengo que tener a la vieja del bastón o al chico del bastón delante de mí para que pueda tener la respuesta que a su vez va a venir modulada por un conocimiento más amplio de la situación. El conocimiento más amplio de la situación me puede incluir a mí mismo, porque puede incluir la relación que tengo yo con cada uno de ellos. De hecho, si me entero de que la vieja es la jefa del cártel de la droga y yo tengo un familiar que cayó en sus garras, pues a lo mejor mi reacción va a mantenerse en cierto grado al ver la fragilidad, pero a lo mejor no tiene la profundidad necesaria. Y curiosamente, desde un punto de vista psicoterapéutico, el poder ver la fragilidad, incluso en condiciones adversas, podría activar sentimientos de compasión. Esto nos lleva a decir, al menos, que no hay una manera rígida de trabajar con la compasión en psicoterapia, sino que tenemos que estar formulando continuamente el proceso que tenemos delante. Además, se incluye, para que pueda producirse una respuesta compasiva, una percepción muy elemental de que alguien sufre, que estaría compuesta por estos elementos que he dicho antes, y eso va a ser como la clave de la reacción compasiva,
siempre que se den al menos estas evaluaciones, dicen los teóricos. Uno, que la persona que sufre es relevante y valiosa para el observador. Podría no serlo, pero la compasión se va a maximizar, dice la investigación empírica, cuando esa persona de algún modo tiene un valor para el observador. La viejecilla con la que no tenemos ninguna relación a lo mejor no tiene propiamente un valor relevante para nosotros, salvo que en nuestra manera de sentir el mundo tengamos incluido de serie una especie de respeto por las personas mayores o por las personas en situación de fragilidad. Otro aspecto de esas evaluaciones es que quien sufre no merece su sufrimiento. A veces podemos tener sesgos, ¿no? Como vemos al chico enfadado, si te cuento lo que le ha pasado, dices, bueno, ya, pero que respire un poco, no se ponga así porque me asusta. Pero es verdad que cuando sentimos o sabemos o te amplío los datos más detalladamente sobre este chico, puede activarse más la compasión. Curiosamente, aquí entra en juego el elemento narrativo. No solamente es que tengas más información, sino que el hecho de que yo te cuente la historia de lo que le ha pasado es lo que va activando esa compasión narrativa de la que hablaba antes. Pero bueno, esto es aperitivo de la parte de avances en el curso. Y también otra condición o otra facilitación de la respuesta compasiva es una evaluación por la cual el observador se siente capaz de ayudar. Entonces, eh, cuando, cuando tú sientes capaz de sostener a la viejecilla para ayudarle a caminar por un trozo de calle que está mal asfaltado o algo así, irregular, pues yo creo que cualquiera de nosotros en general siente que lo puede hacer. Cuando no sientes que lo puedes hacer, no quiere decir que no tengas sentimientos de compasión, pero sí que se incrementa quizá la persistencia de la reacción compasiva o al menos el no desenganche de la reacción compasiva. Incluso la frustración si tú tienes la capacidad, pero hay algo que se interpone, que puede ser, pues yo qué sé, eh, a veces, pues me estoy acordando ahora que es el aniversario de todo el desastre de la Dana en Valencia, ¿no? Cuánta gente a lo mejor quería llegar a ayudar, pero en un momento dado físicamente se sentían capaces al menos de llevar unas bolsas de comida, pero de repente encontraban una barrera policial que les impedía pasar, ¿no? Entonces, no es lo mismo que sentirte incapaz de mover toneladas de chatarra, serían cosas diferentes. Así que la influencia de este y otros modelos similares pues, ha impulsado la investigación sobre la compasión desde una perspectiva tanto emocional como de habilidades y de los componentes que por sí mismos pueden ser necesarios, pero son incompletos a la hora de dar cuenta del complejo fenómeno de la compasión. Hay grandes programas de investigación, institutos muy relevantes, y la verdad es que van generando un corpus de conocimiento que va ganando en homogeneidad, pero también va ganando en detalle, por lo tanto va ganando en variedad. Es decir, lo que ganas de homogeneidad, de saber cómo funciona la compasión por un lado, lo pierdes si crees que vas a tener una especie de llave inglesa que ya vas a poder utilizar directamente. Así que esto nos invita a intentar comprender las interacciones complejas que se dan entre estos componentes, entre los elementos discretos que permiten la respuesta compasiva y también los elementos mediadores o facilitadores. Y les lleva a estos autores a plantear que todavía hacen falta modelos de investigación, esto que llaman estrategias empíricas, que permitan diferenciar y explorar. Entonces, bueno, pues si alguien quiere hacer su tesis doctoral sobre la compasión y la compasión en psicoterapia, sepa que una de las cosas que va a tener que aclarar no solamente es el objeto de estudio, sino dentro del objeto de estudio múltiples subobjetos de estudio y un elemento metodológico, porque al final el método es el que define lo que observas. Así que el método crea la realidad. Claro, esto plantea dudas sobre todo el corpus de conocimiento que tenemos, cómo trasladarlo a la psicoterapia y, y solventar situaciones ambiguas o poco claras, porque al fin y al cabo eso está ocurriendo en la calle. No es lo mismo que lo que ocurre que los fenómenos de compasión dentro de la sesión terapéutica. Así que a veces el observador se siente capaz de ayudar, siente que quien sufre no merece ese sufrimiento, pero a lo mejor esa persona no te resulta relevante
o por lo que sea se produce una desconexión. Si esto lo trasladamos a la situación de terapia en la que normalmente el paciente es el objeto de compasión del terapeuta y el paciente es el objeto de compasión de sí mismo, estas variables mediadoras y otras que no citan estos autores van a ser, no van a ser unívocas y van a requerir, de nuevo, lo que digo, formular el caso, formular la situación exacta y adaptar la intervención. Así que, aunque esto ha llevado a pensar que la compasión se puede entrenar, el dominar todos estos elementos de las respuestas discretas, o sea, los elementos discretos A, B, C, D, cómo se sintetizan, y también que hay condiciones que lo facilitan, pues a partir de ahí han dicho los teóricos y los prácticos, la compasión se puede entrenar y desarrollar, ya sea como una habilidad en sí misma, como una especie de músculo o un saber cómo hacerlo, y todos hemos sido entrenados por alguien, o todos, o casi todos, o lo más posible, en cómo hacer ciertas cosas de carácter relacional y emocional por nuestros mayores que nos han cuidado, o bien que la compasión se puede desarrollar como una forma, una gestalt emergente de esas habilidades subyacentes de ABCD que activan algo. Es decir, yo puedo observar la conducta de compasión y de un modo vicario intentar copiarla, o también puedo hacer una intervención que cree las condiciones en que emerja esa respuesta compasiva. A mí en principio me atrae más la segunda opción, pero entiendo que también tener modelos es una manera de crear una ruta a partir de la cual las síntesis espontáneas pueden encontrar una especie de apoyo, un andamiaje, dicho en términos de aprendizaje. En consecuencia, esto ha llevado a que se creen muchos programas de capacitación basados en las investigaciones para cultivar la compasión de diferentes orientaciones. Sería un poco como ir al gimnasio de la compasión, y también se ha convertido en un valor fundamental en diversas profesiones de ayuda, sobre todo en la atención médica y en otras situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Se ha evaluado la sensación que tienen los pacientes o los usuarios de que su médico les trató con compasión, incluso cómo esto afecta a la calidad de la respuesta del paciente, o al menos la calidad de vida. Pero también ha llevado a integrarla como un ingrediente activo en la psicoterapia, como una variable independiente o un elemento diferencial dentro de la variable independiente de tratamiento. Aún así, hay una serie de anomalías clínicas. Y esto es lo que decía antes o anticipaba, de que toda la investigación general sobre compasión no aterriza de manera unívoca ni lineal cuando entramos en el marco clínico y terapéutico en el que trabajamos con el modo en que las personas se han adaptado a la adversidad y han generado los fenómenos que denominamos psicopatología. Así que, por ejemplo, tenemos la autocrítica, donde las cosas se nos van a complicar porque la respuesta compasiva se puede ver inhibida por fallos en algunas de las evaluaciones de la propia persona, de esas evaluaciones cognitivas que decíamos antes. Por ejemplo, la persona que sufre es relevante y valiosa para el observador, o no. Es decir, para una parte crítica, tú y yo puede no ser ni relevante ni valioso, por lo menos de primeras, por lo menos en su primera reacción, aunque en el fondo sí lo sea. Pero incluso puede haber una disociación estructural que esté condicionada más por el desprecio, con lo cual ni siquiera es como que te doy la cara dura para mi cara más dura para hacerte reaccionar, sino que incluso puedo sentir como negativo todo lo tuyo. Quien sufre no merece su sufrimiento. O sí, es decir, no es que yo piense que nadie merezca el sufrimiento, pero esa parte crítica puede tener una convicción moral de que alguien merece ese sufrimiento, venga de donde venga. Puede ser una elaboración propia o puede ser una introyección dicha por otro, un cuidador primario, una figura de apego, sin que haya el espacio y el tiempo de tener una evaluación organísmica propia de lo que ha hecho el otro o ha dejado de hacer para merecer ese sufrimiento, o incluso el propio sufrimiento que la parte crítica le inflige. El observador siente que es capaz de ayudar, pero mira, soy capaz a veces, pero no quiero. Te fastidias. Así que esto tiene implicaciones para la psicoterapia. Una de ellas sería que no es suficiente
con un cambio incremental en las habilidades de compasión, por ejemplo, más práctica o más entrenamiento en la capacidad. Esto no quiere decir que los excluyamos del proceso, pero que en principio una intervención psicoterapéutica basada en los cambios incrementales, incluso cualitativos respecto a la capacidad, no sería siempre suficiente. O incluso podría ser hasta cierto punto contradictoria, ¿no? La introducción de la compasión puede colisionar con una función coherente, aunque ya esté caduca, de la autocrítica, sobre todo cuando fue desarrollada como respuesta de regulación emocional en situaciones traumáticas que quedan lejos en el tiempo y que sin embargo mantienen su poder en el presente. Así que estaremos pidiendo a una parte cuya función es ser dura que no ejerza su función. Sería un problema para esa parte y además estaríamos privando a la persona de una forma transitoria de regulación emocional, con lo cual podría desorganizarse y desorganizarse contribuiría a otra sintomatología más dura. La formación de la respuesta compasiva, esa gestalt emergente que parte de elementos más simples como una reacción de síntesis, puede verse entorpecida por procesos disociativos en los que distintas partes con emociones distintas y por tanto con tendencias a, separado de la acción contrapuestas, se activan en una relación de dominancia-sumisión que es muy rígida y automática y en la que no hay mentalización de lo que hay en cada parte. Es decir, cada vez que ponemos en la silla de enfrente, por ejemplo, a la parte crítica o le damos voz, se puede activar un sistema dual de dominancia-sumisión montado sobre esquemas emocionales opuestos, pero además donde hay una especie de reactividad sistémica en la que la parte dominante se crece y la parte dominada se inhibe buscando aplacar o calmar a la otra. Y cuando se entra en ese estado, la persona necesita regulación extra para salir de él y a veces un distanciamiento, una especie de zoom out para poder salir de la escena, porque estaríamos creando una situación imposible. Personas bloqueadas emocionalmente o que tienen un procesamiento emocional superficial o incompleto, es decir, que no pueden atender a su experiencia corporalmente sentida ni son relativamente alexitímicos respecto a lo que está ocurriendo, pues hay elementos de la experiencia que el cuerpo puede estar teniendo, que el organismo puede estar teniendo frente al dolor percibido. Esos ABCD que decíamos al principio, puede haber elementos que simplemente están, pero no son experimentados o la persona no se puede apropiar de ellos y entonces no los puede incorporar en esa gestalt o forma nueva. Ahí gestalt va con minúscula en realidad porque hace referencia al concepto de forma de síntesis perceptiva o reactiva. Y los motivos de la parte crítica para ser dura o no compasiva, y esto me parece más importante desde el punto de vista narrativo, se encuentran implícitos, es decir, no simbolizados y no mentalizados, como parte de una narrativa que no ha sido articulada. Y es una narrativa acerca de un drama vital, emocional y relacional que no ha sido procesado. Es decir, en la historia que tiene que ver con la función de esa parte anticompasiva. Dicho de un modo coloquial, no le puedes pedir peras al olmo. Entonces, para que la pera se convierta, para que el olmo pueda dar peras, una de las cosas que tiene que pasar es que todo lo que hay en la parte anticompasiva, por llamarlo de alguna manera, mm, no sea negado, sea aceptado, ¿ok? Sea entendido, sean emociones que puedan ser colocadas en un relato, no emociones sueltas, sino emociones que encuentren su sentido en un relato y que haya un acto de relatar en que uno se pueda explicar en una relación de conexión con otro, normalmente el terapeuta, fundamentalmente para las partes críticas. Es decir, que estamos hablando de habilidades que no son meramente mecánicas. No es pedirle a la parte crítica que sea compasiva. Y a veces no puede despertarse en esa parte crítica la compasión simplemente viendo el dolor del otro, porque incluso puede reactivar su función de dureza protectora, aunque sea disfuncional, e incluso de dominancia-sumisión. Bueno, hay respuestas desde la psicoterapia para ya estructuradas, hay bastantes, voy a citar tres y sobre ellas intentaré referirme a este avance de compasión o del modelo narrativo compasivo, ¿no? La primera y más conocida es el modelo de la terapia central en la compasión de Paul Gilbert, que identifica
tres sistemas motivacionales, un sistema de incentivo y búsqueda, bueno, pues tendría que ver con todo lo que hacemos motivados por lograr cosas, incluso por disfrutar haciendo cosas. Vamos a decir que es un sistema dopaminérgico y, y eso nos lleva a una conexión activa con el ambiente a través sobre todo de nuestras capacidades. Un buen funcionamiento de este sistema y una buena crianza que lo permita tiene que ver con sentimientos de autoestima, de orgullo y incluso al cometer errores y poder movernos hacia el sistema de calma y satisfacción, pues poder experimentar vergüenza moderada que nos fortalezca. Pero claro, tenemos que pasar del momento en que explorando el mundo desde el sistema incentivo-búsqueda cometo un error, tiene que poder activarse el sistema motivacional heredado de mi especie y reconfigurado por mis relaciones primarias, tiene que poder activarse el sistema de calma y satisfacción, consuelo e incluso compasión hacia mí sin eliminar la valoración de que en realidad me he equivocado, por ejemplo. Es decir, no es que la compasión me ahogue. Y eso va a constituir esquemas emocionales resilientes o modos de organizarme en que puedo tolerar que me he equivocado, que sigue siendo divertido explorar y lograr cosas, pero que ante la dificultad puedo volver a alguien que me explica lo que ha pasado, lo que he hecho mal, pero a la vez me mantiene seguro y conectado. También está el sistema de amenaza-defensa, que debería quedar reservado para las situaciones eh, más de amenaza real, no de amenaza relacional en un vínculo. Pero bueno, lo traumático lleva a esto. Fíjate también que lo traumático puede ser que nadie me estimule el sistema de incentivo y búsqueda, ¿no? Con la sobreprotección, por ejemplo. O no es lo mismo que alguien me amenace, que se active cuando cometo un error en mi sistema de búsqueda, que alguien me amenace y se ponga muy violento y me cause miedo cuando estoy explorando el mundo. O cuando se activa mi sistema de calma y satisfacción, que entonces la reacción sea la reacción del entorno sea de amenaza y mi sistema de protección se tenga que poner en marcha. Bueno, el interjuego entre estos tres sistemas es el que viene a explicar muchos procesos que, que tienen todo el sentido a la hora de generar trauma. Y sobre todo a la hora de configurar esquemas emocionales problemáticos que cuando se activan no solamente hacen que la persona pivote sobre un estado del self frágil o del self en peligro o del self pequeño o del self vulnerable, sino que lleva implícito una dinámica de reacciones basadas en cómo se han producido las secuencias relacionales que moduladas por estos tres sistemas que, según plantea Gilbert, son nuestro hardware y nuestro software que traemos como especie y que se reconfigura, además de en esas experiencias, en las maneras en que se relacionan con nosotros nuestros cuidadores. Bueno, un derivado de este planteamiento es que una terapia ha de promover y dar gran espacio al modelo, al sistema de calma y satisfacción, que sería un modelo, un sistema motivacional compasivo. Porque el paciente viene o del sistema de defensa-amenaza o del sistema o de vergüenza relativa a la no experiencia de búsqueda como una experiencia segura y de valor para la persona. Bueno, yo aquí vería alguna limitación, no en el modelo de Gilbert, sino en la aplicación mecánica del modelo de Gilbert o meramente lineal, que llevará a decir, pues hay que activar y desarrollar y fortalecer el sistema motivacional compasivo cuando eso fuera una acción aislada que no tuviera en cuenta lo que decíamos antes de la historia y la motivación de la anticompasión, del drama que hay detrás, que se puede expresar a su vez en estas transiciones o dinámicas entre sistemas motivacionales activados que dan lugar a esquemas de base y estados del self no resueltos. Pero por lo demás a mí me parece que es una contribución excelente para poder leer situaciones de terapia y poder abordarlas desde un modo focalizado en la emoción y por tanto de abajo hacia arriba, desde el cuerpo sintiente, desde el cuerpo en la situación, eh, hacia otros procesos más verbales y no empezar directamente por lo verbal.
o no residir en lo verbal simplemente. Christine Neff tiene un modelo de compasión de base budista que se basa en tres componentes principales que funcionan equilibrando opuestos. Uno es la amabilidad hacia uno mismo versus la autocrítica, que lleva a intentar no juzgarse o castigarse duramente ante el error, sino justamente desarrollar una actitud de amabilidad, de kindness cuando cometo el error, reconociendo que el sufrimiento y la imperfección forman parte del hecho de ser humano. El otro polo, el otro par de polos es unidad común versus aislamiento, que tendría que ver con reconocer en mi persona, en todo lo que hago y deje de hacer, que soy un humano más y que cometo los mismos errores que otros humanos. Y que, por lo tanto, mi falibilidad forma parte de mi pertenencia a la condición humana y a la clase humana, ¿no? Entonces, reconocer el fracaso y las dificultades como experiencias a todos y evitar sentir que eso justamente es lo que me separa de los demás, sino que al contrario es lo que me une a los demás como especie. Y luego el cultivo de la atención plena como forma de no identificación o de no sobreidentificación con el error, que implica poder observar las emociones dolorosas desde una distancia suficiente, sin negarlas y sin exagerarlas, y aceptar que lo que ocurre sin quedar atrapado en un intento de resolverlo pensando en la rumiación. Es un modelo, vamos a decir que arquitectónicamente hace referencia a todo lo importante, pero desde mi punto de vista, aunque es de los que llevan más al gimnasio atencional meditacional, y eso está bien, hay que evitar confundir las metas con los procesos. Es decir, todos estos puntos tienen más que ver con, son procesos en cuanto a procesos psicológicos, pero desde el punto de vista de la psicoterapia, eh, idealmente sería más el punto de llegada, la meta, más que la intervención terapéutica, porque si no podríamos estar incurriendo en algunas de las dificultades de las que hablábamos. No obstante, eh, sí que podemos decir y afirmar con seguridad que la combinación de estos tres elementos pues va a cultivar una actitud compasiva que va a servir potencialmente de recurso en situaciones de sufrimiento que activan incluso los elementos, los procesos más disociativos o las escisiones dentro del self. Así que eso no quiere decir que no se pueda cultivar como recurso intermedio. Y ser compasivo con uno mismo, como plantea Christine Neff, no es indulgencia ni autocomplacencia, sino una forma sana de relacionarse con el sufrimiento personal y, por tanto, podemos incluir esta perspectiva en la formulación de caso en la alianza terapéutica como meta o como meta-meta, o un metaobjetivo terapéutico que sí que dé un rumbo filosófico a la terapia para que no sea meramente un proceso con un rumbo, vamos a decir, técnico, médico, mecánico, y que introduzca una manera de mirar la vida que ya es educativa, no en el sentido de decirte qué es mejor, sino educativa en el sentido de experimentar que alguien cuida de ti y de tu existencia, y eso es un elemento clave de la relación terapéutica. Bueno, entonces, resumiendo, pues la imagen de antes, pues este buen hombre tendría que poder evocar a esa especie de sombra compasiva. Y aquí lo que quería resaltar, aparte de la aplicación de los tres elementos del modelo, es que si os fijáis, es una forma de autocompasión en la que eh, quien está ejerciendo la compasión primariamente es la persona sobre sí misma. El presupuesto aquí es que en estas prácticas de compasión puede haber elementos de imaginación, de meditación, en la que eh, observamos o desarrollamos actitudes de compasión hacia el mundo, la naturaleza, la humanidad entera, etcétera, a veces hacia uno mismo. Y la idea es transferir eso a la situación de terapia o a la situación entre terapias con uno mismo. Claro, hay veces que uno mismo, al ser su crítica, es complicado que empiece a hacer esto desde el primer momento. Y en ese sentido, vamos a revisar la contribución de la terapia focalizada en la emoción sobre la base de trabajos anteriores, sobre todo de procesos con el niño interno y demás, que son clásicos en las psicoterapias humanistas y que luego han sido importados por otros modelos. Vamos a ver, la terapia focalizada en la emoción hace una investigación y un repaso más detallado de los procesos que permiten
cambios y transformaciones emocionales en este sentido. Entonces se plantea un cambio a dos niveles, uno que acabamos de citar, que es el de la regulación emocional y tener un recurso para cuando hace falta y no tengo más remedio que tirar de él, y otras maneras, otros momentos más bien en que trabajar con el autoconsuelo compasivo que produzcan cambios emocionales en el nivel de las respuestas más primarias, es decir, de los esquemas emocionales correspondientes a emociones primarias desadaptativas. Así que la clave es la creación de una experiencia emocional correctora en la que se empareje una necesidad activada y una respuesta positiva a esa necesidad. Puede servir como regulación transitoria, pero sobre todo va a ser importante que en el momento de dar la compasión surja una nueva emoción. Va a surgir la nueva emoción en la parte del self que ofrece la compasión, pero también una nueva emoción en la parte del self que recibe la compasión. Es decir, no es solamente que me calme o que me regule, sino que experimente algo nuevo que nazca de la experiencia, por ejemplo, de ser calmado como forma de ser querido. Aunque si no se produce el fenómeno de calma, entonces no hay nada. Y por supuesto, eso lleva a la internalización del recurso, no tanto de la habilidad de regulación transitoria, que eso habría sido antes, sino la interiorización de una voz que está presente siempre como herencia o como patrimonio de las relaciones anteriores, que es lo que le ha faltado a muchas personas. Y esto va a dar como resultado también un aumento de la resiliencia frente al sufrimiento. ¿Qué se hace en la tarea de autoconsuelo compasivo? Pues normalmente no se pide a la persona que se dé la compasión a sí misma, sino que imagine una figura que podía darle esa compasión. Normalmente tirando de recursos de alguna figura de apego más o menos cercana en la historia de la persona o que podía haber estado cercana y de la cual la persona tenga conocimiento de su existencia, que es introducida y evocada en la escena en la que hizo falta el consuelo. Es autoconsuelo en la medida en que se lo hace el paciente a sí mismo, pero no es autoconsuelo literal en el sentido de que no es el mismo consolándose a sí mismo. A veces oímos decir, y algunas personas lo hacen y funciona hasta cierto punto, y en algunos casos no tanto, date el consuelo que te puedes dar ahora como adulto y que no te pudieron dar entonces. Eso puede ser problemático, porque el adulto que tienes enfrente puede no ser un adulto realmente. Y además evocar, si estamos reviviendo la escena para producir un cambio emocional, evocar ese adulto compasivo implica separarse crear un recurso y separarse emocionalmente de un lugar en el que te estoy intentando introducir emocionalmente. Entonces, el ancho de banda o la memoria RAM de la persona puede hacerlo mejor si, si evocamos una figura que tiene sus propias capacidades y que de algún modo está en la memoria implícita del paciente, e incluso si el paciente rechaza ser el que recibe la compasión, proponer que le reciba la compasión un niño como tú, una niña como tú, un joven como tú, alguien en tus mismas circunstancias. Entonces, todas estas adaptaciones pueden favorecer lo que en la literatura de la tarea de autoconsuelo viene recogido y que ahora no vamos a desarrollar, solamente lo vamos a ejemplificar brevemente con un caso, vamos a llamarle Antía a esta persona, que en un momento de la sesión presenta una queja hacia el final de la sesión en la que dice, nunca recibiré el amor, eso me falta dentro. Y lo expresa como un problema existencial grave, no como un chantaje emocional ni nada de eso, sino es algo que le preocupa realmente porque su progreso terapéutico le ha llevado a sentirse mucho más conectada y no disociada con el mundo, pero se da cuenta de que viene con la mochila vacía o de que va con la mochila vacía y que otras personas que tienen esas experiencias porque ella ha vivido más una experiencia familiar muy negligente desde el punto de vista afectivo y se da cuenta de la no reversibilidad de esto en el tiempo. El tiempo no es reversible, no puedo volver ahí. Y lo articula ella así. Esto lleva a un dolor emocional que requiere, por supuesto, ser entendido. Y desde el punto de vista de la terapia focalizada en la emoción, aquí descartamos que esto sea el marcador de lo que llamamos una protesta de sentido, que no esté familiarizado con el modelo de TFE, ahora que
olvide del punto 2, quien esté familiarizado que lo tenga en cuenta. Y es un momento de hacer una validación que en el marco TFE tiene la estructura de una tarea, un proceso que se llama afirmación empática de la vulnerabilidad y que nos lleva a que como resultado ella toque fondo y pueda sostener ese dolor, o al revés, pueda sostener ese dolor y tocar fondo en la verdad es que eso es así, y normalmente uno tiene que ver ahí, tiene que hacer un juicio clínico y ver si se produce la señal de que la afirmación empática ha cumplido su función, y es que la persona resurge con fuerza de ese fondo por poder sentir una tristeza primaria adaptativa y con algún tipo de recurso para afrontar el presente. Lo que ocurre a veces es que la persona lo hace muy bien, toca fondo y resurge con la fuerza suficiente como para decir, pero es que estoy incompleta. Ayúdeme, doctor, porque esto es muy doloroso y no se trata solamente de intentar, o sea, hay un nivel en el que no duele, desgarrador, pero sí hay un nivel en el que duele, en el de tengo que ir a la vida como con una cicatriz más grande de lo que debería ser y con una sensación de estar incompleta. Me faltan estas piezas para poder crear nuevas relaciones. De hecho, esta persona tiene 37 años aproximadamente y no ha tenido ninguna relación romántica más que una, más bien de malos tratos y muy superficial y breve. Entonces, necesitamos nutrir a esa niña interna que hay ahí. Así que eso activa con nitidez, como resultado de este momento de afirmación empática, el esquema emocional de una soledad primaria desadaptativa. Es decir, al tocar fondo siento mi soledad antigua, pero también siento mi soledad actual y quiero poder estar en mejores condiciones para afrontar más equipada, para afrontar los vínculos actuales. Y esas mejores condiciones son cambiar la soledad primaria desadaptativa con una experiencia emocional correctora que consuele a la niña dándole lo que, no, lo que le había faltado. Es decir, hay un elemento de consuelo y nutrición. Así que el juicio clínico, pues es que excluimos la comunicación expresa de compasión y aprecio, como a veces hacemos con otros pacientes, por ejemplo, para ayudarles a regularse y afrontar un proceso. Ahí viene una referencia de un caso con Lola, por ejemplo, ¿no? En el que mostrar el aprecio del terapeuta diciendo, me alegro de que estés aquí, estando a tu lado me siento cómodo, incluso con muchas ganas de trabajar. Lo que hace la persona es sentirse querida por el terapeuta, pero la función principal de esta intervención es que recolecte fuerza para el siguiente paso de lo que iba a hacer en la sesión. ¿De acuerdo? Que era afrontar una voz, perdón, afrontar a su madre destructiva en la silla de enfrente. En ese sentido, la compasión del terapeuta tiene una función de fortalecimiento general y de fortalecimiento para poder afrontar lo difícil o lo incómodo. Así que eso lo excluimos en este momento y damos paso más propiamente a otro juicio que tiene que ver con facilitar el autoconsuelo compasivo mediante, en este caso, al ser online, aunque se puede hacer de otras maneras, pero en este caso lo vi más cómodo, un ejercicio guiado de imaginación en el que tomo responsabilidad de estructurarlo bastante, por eso negocio la alianza, de lo que vamos a hacer, lo que cabe esperar, etc. Buscamos una escena en la que yo hubiera experimentado soledad y la necesidad de una madre cercana y presente, y ella elige su cuarto con unos 11 años, preparando la mochila para ir al colegio al día siguiente, que es un acto que cuando te sientes bien acompañado es un acto de autonomía, pero cuando no te sientes bien acompañado es una especie de cueva solitaria donde tú te afanas en las pequeñas tareas para ofrecerte una relación contigo mismo. Y evoca una figura compasiva que pudiera entrar en la escena y ejercer una función de consuelo muy específica. Por eso digo que aquí el terapeuta tiene que tirar de lo que conoce del caso. Y ella elige un ente masculino sin una forma definida ni una personalidad definida que va a ejercer, que lo que le va a definir es lo que hace fundamentalmente y cómo lo hace. Entonces yo asumo ese ente masculino indefinido y entonces comenzamos la evocación de la soledad primaria desadaptativa, típica en su historia, y desde mi experiencia vital y empática construyo
la experiencia de ella, ¿basada en qué? En el drama implícito de lo que faltó y cómo faltó. Y entonces le doto de funciones a esta figura y la cual lo que hace es un acercamiento respetuoso a la niña, se interesa espontáneamente por qué estás haciendo, qué estás preparando, la mochila, etcétera, y por lo que siente mientras lo está haciendo, cómo estás, qué tal en el colegio, qué tal en casa, y eso simplemente, esa muestra de interés tranquila, no una ametralladora de preguntas ni un abrazo inmediato, provoca en ella las primeras lágrimas. La figura compasiva, entonces, en esta imaginación guiada, sienta a la niña en sus rodillas y le abraza. Esto es muy importante en la negociación de la alianza, también teniendo en cuenta que puede haber personas con experiencias de trauma de abuso sexual, entonces no metemos directamente esto así. En este caso no había esto en el historial y realmente es lo que faltó. Es decir, una madre y un padre que no te hablaran desde la puerta de tu habitación, que tampoco te invadieran en la adolescencia, pero que pudieran estar ahí en esa distancia en la que en las tareas cotidianas aparecen experiencias emocionales importantes. Entonces ella se relaja, y esto es lo importante, abandona el control y se funde en un abrazo ansiado con esa figura compasiva, que lo primero que hace es aportar calma, sistema nervioso, vamos a decir, por un lado simpático se desactiva y se activa el vago ventral, y puede experimentar lo contrario al control, que es dentro de la seguridad, es el abandono, abandonar tu cuerpo en el cuerpo de otro. Después de vivir eso un rato y aumentar algunas lágrimas más, es un momento de cerrar agradeciendo eh, a la experiencia, agradeciendo el momento, quizá agradeciéndole a la figura, también es opcional, y sobre todo apreciando la sensación de un self más completo, más querido, más acompañado. Y esto se hace llevando la atención a las sensaciones corporales de la experiencia en ese punto. Y decimos adiós a la figura. Y hay un momento post ejercicio, cuando ya estamos más reorientados en el ambiente, de reflexión, en el que enfatizamos que necesitamos curar la falta de memoria con memorias que aporten otra sensación. Entonces esto se va a la alianza terapéutica de lo que viene por delante en la terapia en esta fase del proceso. Y tiene que ver con cultivar la alianza, y aclaramos que no se trata de fantasear o de crear una especie de falsos recuerdos, sino de cultivar las experiencias que dejan saciedad al respecto. Saciedad que no saciación. Y de ahí, opcionalmente, podemos testear si se ha producido un cambio emocional en términos de reconsolidación de la memoria. Por ejemplo, podemos preguntar a la persona o negociar con ella, hacer una pequeña prueba de autoconsciencia de cómo reacciona a una sonda verbal, como por ejemplo, me apetece salir a relacionarme con los demás. ¿Qué dice mi cuerpo en este momento? O me siento con el amor suficiente o con la seguridad suficiente como para volver a mi vida cotidiana en busca de lo nuevo que pueda pasar. Si diera que no el cuerpo, querría decir que probablemente ha habido efectos terapéuticos en lo que hemos hecho, pero que todavía falta trabajo en esa línea, y no pasaría nada, simplemente quiere decir que hay que acordar trabajar más en esa línea. En este caso, de un modo informal, en la conversación, apareció un poco el elemento de las ganas que tenía de ir con una sensación diferente al trabajo y a la oficina, que es ahora mismo su mundo social más inmediato. Y bueno, recolectamos el ejercicio como un recurso al que volver y utilizar en algún momento en que se sienta desesperadamente sola. Y lo curioso aquí es que ella misma lo propuso, y esto he pensado en hacer, en acordarme de ello cuando lo necesito. O sea que no hizo falta decírselo para que se calmara si lo necesitaba y para consolidar la experiencia más hacia adelante. Ya para terminar, lo que no voy a explicar, que es la innovación desde el modelo narrativo,
que si queréis revisar el newsletter de Avances en Compasión que acompaña el curso y que podéis encontrar en LinkedIn, pues ahí voy a ir dejando cosas. De momento hay un número 1 donde se explica esta alternativa, sobre todo utilizada para desbloquear partes críticas muy resistentes y en la que vamos a ver cómo la compasión no es tanto inducida, no es, eh, sino que más bien vamos a pretender que emerja de manera espontánea como una emoción primaria adaptativa, cuando la parte crítica tiene que articular el relato de lo que ha ocurrido en la vida de la persona. Así que ese relato cumple una función novedosa, que es reorganizar la conciencia cuando se narra la propia historia, y hay momentos de comprensión conmovedora, hay una especie de iluminación interna que reduce la evitación, pero aporta algo más. De repente genera una reacción compasiva, conmoción primaria adaptativa, amorosa. Y bueno, además es paralela y muy equilibrada con el modelo del Marco Paz de poder, amenaza, significado, mm, con lo cual, sin que sea necesario ser especialista en el modelo, en terapia focalizada en la emoción, tenemos una estructura que nos permite leer inter o transteóricamente o transmodelos este proceso que vamos a ver sobre todo en el curso como avance en prácticas compasivas. Y además vamos a ver que tiene la estructura de una tarea terapéutica, que en el lenguaje de terapia focalizada en la emoción quiere decir que es un proceso estructurado y relativamente fácil de aprender. En este caso, yo creo que de los procesos terapéuticos entendidos como procesos en terapia focalizada en la emoción, como tareas terapéuticas, esta sería, yo diría, que la más fácil y muy manualizable y pese a todo, con efectos muy, muy potentes. Hay que ponerle cariño, pero poco más. Así que hasta aquí, pues gracias por vuestra atención compasiva y nada, Eva, si quieres comentar alguna cosa, pues tenemos un momentito. No, nada, que me interesa mucho el tema. Estoy como muy, te lo dije, ¿no? Como muy en esto, así que deseando también escuchar luego la parte a lo mejor más práctica o más aterrizable. Sí, la parte del curso es, aunque hay un poquito de teoría al principio, es la teoría justa para poder operar. No obstante, empezaremos por la práctica como algo que nos pida la teoría. Es decir, Ujú. esto que he hecho, o esto que he visto hacer, o esto que Sí ha es. pasado, ¿cómo me lo explico? Lo que pasa es que inicialmente va a ser una práctica más breve para poder dar la explicación en un bloque, en el primer bloque. Y el segundo bloque ya va a ser más propiamente ejercer la Ujú. práctica y si acaso reservar un espacio final para las dudas o las aclaraciones conceptuales sobre el proceso. Y este es el esquema de trabajo en el curso. Genial, me apetece mucho. Y a mí también. Así que nada, nos vemos el 17, Eso lunes. es. Y bueno, se puede hacer, es online, pero justamente este es un tipo de taller que creo que se hace bastante bien online. Ujú. Otros piden mucho más lo presencial, pero este yo creo que se hace, que es muy agradecido el proceso para trabajar con él. Así que nada, y quienes estéis viendo el vídeo ahora, sea que vayáis a hacer el curso o siguientes ediciones, pues nada, bienvenidas y bienvenidos también. Nos vemos en la próxima. Ujú. Gracias, Tiro.